Hello, I'm Pastor Diaz. I'm pastor of Thea Avenue Baptist Church in San Antonio, Texas. Thank you for joining us today. Let us pray at this moment. Padre, te damos gracias por este día que nos das. Gracias, Padre, por despertarnos en esta mañana y dejarnos ver la luz de un día más. Por eso, Padre, te damos gracias, alabamos tu nombre, levantamos tu nombre y en todo, Padre, te damos honra y gloria. Ponemos ahora, Padre, el mensaje en esta mañana. Encárgate de él, Señor, y que en todo tú, Señor, lleves honra y gloria. En el nombre bendito de Jesucristo. Amén, amén, amén. Romans chapter 3 and verse 23 reads like this. For all have sinned and come short of the glory of God. Romanos 3:23 dice en su palabra, por cuanto todos pecaron y están destituidos o separados de la gloria de Dios. The message, the title of the message this morning is Sin. The bad news and the good news. El título del mensaje en esta mañana es El pecado, las malas nuevas y las buenas nuevas. The great problem of the human race is not cancer, not crime, not even war, but an unseen enemy called sin. Few people realize the power of sin. Through the centuries, sin has claimed its victim by the millions, and yet many mock sin. Some even try to deny its existence, and few truly understand the seriousness of sin. El gran problema de la raza humana no es cáncer ni crimen, sino es un enemigo que no vemos, es el pecado. Y poca gente realiza el poder del pecado. A través de los siglos, el pecado ha reclamado miles de víctimas, y sin embargo muchos se burlan del pecado. Hay algunos que aún tratan de negar la existencia del pecado, y pocos verdaderamente entienden la seriedad de lo que es el pecado. Why is it that things seem so often to go wrong? Life certainly is not easy. Disease, misery, poverty, death, crime, heartache, and war touch all our lives at one time or another. Everybody has problems. And it has always been that way. Since the fall of Adam and Eve, there never really has been a time that was free from problems. Porque es que las cosas se ven muchas veces que van mal. La vida ciertamente no es fácil. Enfermedades, miseria, pobreza, muerte, crimen, algunas hasta guerras que tocan nuestras vidas en algún tiempo u otro. Todos tenemos problemas. Y siempre ha sido así, desde la vez cuando Adán y Eva pecaron en el jardín. Ya nunca más ha sido el mundo libre de problemas. Sin is the problem at the root of all men's problems. It is one thing through the centuries that has made men stumble. It has always cursed the world. It is inbred in man, in his heart, desperately wrong, but hopelessly ingrained in the fabric of his being. El problema del pecado está la raíz del problema del hombre. Es la cosa a través de los siglos que ha hecho al hombre tropezar. Siempre ha maldecido el mundo, porque está engendrado en el corazón del hombre, desesperadamente, completamente arraigado en la estructura del ser humano.
Jeremiah chapter 17 and verse 9 points out the problem. And it reads like this: the heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? Man's problem is corrupted and deceived by sin. His own heart is the source of evil, desire, and hatred and deceit. It has been that way ever since Adam sinned. Jeremías 17:9 nos dice del problema: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿y quién lo conocerá? El corazón del hombre es corrupto, engañoso por el pecado. Su propio corazón es la fuente del deseo del pecado: odio, engaño, orgullo. Y siempre ha sido así desde la caída de Adán. Strange as it may seem, we will go to almost any length to keep from recognizing sin. We pretend that it really is not there. We laugh at it, scoff at it. We excuse it or brush it off as merely human failure. We minimize it by trying to persuade ourselves that since sin is so common, it really does not matter. Hacemos todo lo posible por reconocerlo y guardar de no reconocer lo que es el pecado. Pretendemos que verdaderamente no está allí el pecado. Nos reímos, nos burlamos del pecado. Tratamos de expulsarlo meramente como una práctica humana. Tratamos de persuadirnos nosotros mismos que, ya que el pecado es muy tan común, no importa. How wrong we are. Sin has made our world a place of confusion, pain, and sorrow. It has produced wars and violence, family problems, sadness, frustration. It is man's fatal flaw, the destroyer of his dreams and hopes, the enemy of his happiness. And yet, so few of us know anything about the real character of sin. El pecado ha hecho el mundo un lugar de confusión y dolor. Ha producido guerras, violencias, problemas en la familia, frustración. Es el defecto fatal del hombre que destruye sus sueños y esperanzas, el enemigo de su felicidad. Y sin embargo, pocos conocen la realidad del carácter del pecado. I would like to look at the situation of sin from 3 viewpoints. First, what sin is. And second, what sin does. And third, what sin cannot do. Voy a traer 3 puntos en el mensaje. El primer punto es qué es el pecado. Segundo, qué hace el pecado. Y tercero, lo que hace, lo que el pecado no puede hacer. First we have sin is. What sin is? For the most part, the world would like to take the subject of sin and forget it. Forget it forever. Many people really do not care what sin is. El primer punto que tenemos es ¿qué es el pecado? El mundo quisiera tomar el asunto del pecado y olvidarlo para siempre. Mucha gente verdaderamente no importa lo que es el pecado. Some assume that God has arbitrarily set some hard to follow guidelines that they may choose to keep or not. If they break them, that is sin. Muchos asumen de que Dios arbitrariamente ha puesto reglas que pueden escoger y guardar o no. Si las quiebran,
eso es pecado para ellos. Others think that sin is only the most disgusting kind of behavior. Drunkards, drug addicts, or sinners in the eyes, as well as murderers, child molesters, criminals, but not the average respectable person. Otros piensan que el pecado es un comportamiento asqueroso. El borracho, el drogadicto, son pecadores ante los ojos de ellos, asesinos, criminales, pero no el hombre respetuoso. Both views are wrong. Sin is a deliberate decision to do or say or think my own way rather than God's. It is a departure from the will of God. It is an expression of a rebellious attitude toward God. Esos dos puntos de vista están mal. Porque el pecado es una decisión intencional que hace pensar más bien nuestra manera que la de Dios. Es una partida de la voluntad de Dios. Es una expresión de rebelión, de actitud hacia Dios. Sin said, I reject God's right to tell me what to do. I'll choose my own way. I'll act the way I want to act. Sin began with a revolt in heaven. Lucifer, a being that God had created without sin, determined that he would exalt himself above the Lord. Speaking of him, Isaiah chapter 14, verses 13 and 14, it says, Thou shalt have said in thine heart, I will ascend into heaven. I will exalt my throne above the stars of God. I will sit upon the mount of transgression in the sight of the north. I will ascend above the heights of the clouds, and I will be like the Most High. El pecado dice, yo rechazo de que Dios me diga lo que debo de hacer. Yo voy a escoger mi propia manera de hacer lo que yo quiero hacer. El pecado principió en una rebelión en el cielo. Lucifer, un ser que Dios había creado sin pecado, determinó exaltarse sobre Dios. Hablando de él mismo, dice Isaías, capítulo 14, versículos 13 y 14. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono en el monte del testimonio, me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. What is sin? It is that in every man that makes him want to have his own way. It is the desire that makes us respond to Satan's temptation. He shall be as gods. That is why sin is such a serious issue. It is not a mere breaking of an arbitrary rule, but a direct challenge to the authority of God. ¿Qué es pecado? Es aquello que hace al hombre querer hacer su propia cosa. El deseo que lo hace responder como Satanás fue tentado. Y seréis como Dios. Por eso es que el pecado es un asunto tan serio. No es meramente quebrando una regla, sino que es un reto directo a la autoridad de Dios. What made Adam and Eve sin so serious? It was that sin exactly like Satan's original sin. It was an assertion of their will over the will of God. God has said don't. They did it anyway. And even worse, it was an assumption of right that belonged only to God. They responded to Satan's suggestion that they would be like God.
Lo que hizo Adán, el pecado de Adán y Eva, tan serio, fue de que era el pecado exactamente el pecado original de Satanás. Fue una afirmación de su voluntad sobre la voluntad de Dios. Dios dijo, no comerán ese árbol, y lo hicieron infiel. Y lo peor es que fue una presunción de derechos que pertenecían solamente a Dios. Y respondieron, sugirieron a Satanás de que ellos serían igual que Dios. Their sin was not simple mistake or an oversight. It was a deliberate attempt to usurp God and His authority. It was no minor matter. Su pecado de ellos no era simplemente un error o un descuido. Fue un intento intencional de tomar la autoridad de Dios. And sin is like that. No matter how small it may seem to us, it constitutes outright rebellion against God and His will. And none of us can honestly claim to be innocent of it. Isaiah 53, in verse 6, we read, all we like sheep have gone astray. We have turned everyone to his own way. El pecado ha sido de esa manera. No importa qué tan grande sea para nosotros, constituye por completo rebelión en contra de Dios y su voluntad. Y nadie de nosotros, honestamente, podemos reclamar ser inocente, porque la Biblia dice en Isaías 53:6, todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Second, what sin does? What are some of the effects of sin? Sin makes the body subject to sickness, pain, and ultimately death. It is universal in those effects. Segundo, ¿qué hace el pecado? ¿Qué son los efectos del pecado? El pecado hace al cuerpo sujete a enfermedades, dolores y últimamente la muerte. Y esos efectos son universales. From the beginning, God had made clear that sin would have disastrous effects. In Genesis chapter 2 and verse 17, we read, thou shalt not eat of it, for in the day that thou eatest, therefore thou shalt surely die. Desde el principio Dios había dicho claramente que el pecado traía efectos desastrosos. Y dice Génesis 2:17, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente moriréis. Satan's response was to deny the effect of sin. You shall not surely die, answered Satan. He was saying, in effect, nothing will happen if you sin. You can get away with it. La respuesta de Satanás fue de negar el efecto que tendría el pecado. Satanás dice, no van a morir. Pueden tomar del árbol, pero no van a morir. Estaba diciendo, nada les va a acontecer si pecan. No hay problema con eso. Pueden pecar, estaba diciendo Satanás. But it was a lie. The man did indeed die that day, not physically, but spiritually. His body started going through a process of aging, exposed to sickness and deterioration that will lead eventually to physical death. Satanás había hecho una mentira. El hombre verdaderamente murió ese día, no físicamente, pero espiritualmente. Su cuerpo empezó a pasar por un proceso de enfermedades,
que por fin lo llevaría a una muerte física. What were the results of sin? The man was cursed. The race was cursed. And all of nature was cursed. God said to Adam in Genesis chapter 3, verse 17 through 19, "Cursed is the ground for thy sake. In sorrow shalt thou eat of all the days of thy life. Thorns also and thistles shall it bring forth to thee, and thou shalt eat the herb of the field. In the sweat of thy face shalt thou eat bread, till thou return unto ground. For out of it wast thou taken, for dust thou art, and unto dust shalt thou return." And Paul wrote in Romans chapter 8, verse 22 and 23, "For we know that the whole earth groaneth and travails in pain together until now." ¿Qué fueron los resultados del pecado? El hombre fue maldecido. La raza humana fue maldecida. Toda la naturaleza fue maldecida. Dios le dijo a Adán en Génesis 3:17, le dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos, cardos te producirá. Comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. En Romanos, capítulo 8, versículo 22, 23 dice, porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores del parto hasta ahora. Those were the results of sin: sweat, toil, pain, groaning, death, sickness, all trouble for all the creation. The perfect environment that God had made for man was stained. Instead of bearing fruit naturally, the ground would have to be cultivated. Weeds would grow instead of fruit. Man's diet would be changing to include leafy plants as well as fruits and vegetables and grain. Man would have to work and sweat. He would grow old and die, and his body would deteriorate, turn to dust again. Esos fueron los resultados del pecado. Sudor. La perfecta ambiente que Dios había hecho para el hombre se perdió. En vez de dar fruto natural, la tierra tenía que ser cultivada. Hierbas iban a crecer en vez de fruto. La dieta del hombre iba a cambiar para incluir plantas, igual que fruta y vegetable. El hombre iba a tener que trabajar y sudar. Iba a hacerse en edad avanzada y morir, y su cuerpo se iba a acabar, iba a regresar a la tierra de donde vino. Those were the effects of sin. And there were others effects of sin. Sin would beget more sin, more death, and more heartache. The first child born would become the first murderer. Sin would be passed on through the race and effect. Every child born of a human father. Romans 5, verse 12 says, wherefore, if by one man sin entered into the world, and death sin, and so death passed unto all men, for that all have sinned. Esos efectos que vino a la tierra y al hombre. El pecado iba a traer más pecado, más muerte y más problemas. El primer niño nacido iba a ser el primer asesino. El pecado iba a pasar
de una raza a otra y afectar a todo niño que viene a esta tierra. Dice Romanos 5:12, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Death is the ultimate result of sin. And every man experiences it. We all go over and die. And worse still, we all experience spiritual death. That same separation from God that Adam knew the day he tasted the forbidden fruit. La muerte es el último resultado del pecado. Todos experimentamos esa experiencia de la muerte. Todos nos haremos ancianos y moriremos. Todos vamos a experimentar esa muerte espiritual. La misma separación que Dios hizo con Adán cuando él probó de aquella fruta prohibida. What does it mean to be spiritually dead? Well, the Bible says that every unsaved person is dead in trespasses and sin. And then in Ephesians 4:18, he says, having understanding darkened, alienated from the life of God because of the blindness of his heart. That is spiritual death. ¿Qué quiere decir con muerte espiritual? Bueno, dice la Biblia que primeramente que muertos en nuestros delitos y pecados, y luego dice Efesios 4:18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Eso es muerte espiritual. The spiritual dead person cannot stand the presence of God. Adam and Eve sinned and then hid from God. Cain killed Abel and went out of the presence of the Lord. The prodigal son journeyed into a far country. Judas betrayed the Lord and then went and hanged himself. Sin is a destroyer. It creates fear, brings confusion, gives way to defeat and sadness. It drains us of our vitality. It dulls our spiritual senses. It defiles us, robs us of our joy, and drives us away from God. La persona espiritualmente muerta no puede estar ante la presencia de Dios. Adán y Eva pecaron y se escondieron de Dios. Caín mató a Abel y salió de la presencia de Dios. El hijo pródigo se fue en una jornada a un país lejano. Judas traicionó al Señor y fue y se colgó y se quitó la vida. El pecado destruye, cría temor, produce confusión y da a la derrota, a la tristeza. Y nos consume de nuestra vitalidad, opaca nuestro sentido espiritual, nos corrompe, nos roba, nos quita el gozo, nos aparta de Dios. And third and last, we have sin, what sin cannot do. But the sin situation is not hopeless. And thanks to Christ Jesus, He intervened in the course of human history to offer one sacrifice from sin forever. He came to put away sin by the sacrifice of Himself. Y tercero, y por último, tenemos lo que el pecado no puede hacer. Pero el pecado, la situación del pecado, no es imposible. Y gracias a Jesucristo, que fue a la cruz del Calvario. Él vino a intervenir en este curso de la historia humana para ofrecernos un solo sacrificio para siempre. Vino, se presentó de sí mismo para quitar de en medio el pecado. You see, Jesus never sinned. 1 Peter chapter 2 and verse 22.
We read, he did not sin, neither was guile found in his mouth. And since death is the wages of sin, he did not deserve to die, but he chose to die. And to die for the sins of the world. His death was a sacrifice to pay the price of sin. Cristo nunca pecó. Dice 1 de Pedro 2:22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Ya que el pecado es la paga del pecado, la muerte, el pago de la muerte. Él no merecía morir, pero quiso morir. Y morir por el pecado del mundo. Su muerte fue el sacrificio para pagar por el precio del pecado. And now he offers eternal life. Eternal life and salvation from sin to those who accept him by faith. Ephesians chapter 2, verse 8 and 9. We read, for by grace are ye saved through faith. And that not of ourselves, it is the gift of God. Not of works, lest any man should boast. We cannot save ourselves from sin. But by God's grace, we can receive salvation by faith in what Christ has accomplished for us on the cross. Ahora, el Señor nos ofrece vida eterna. Salvación del pecado a aquellos que lo quieren recibir a Él por fe. Dice Efesios 2, capítulo 2, versículo 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues el don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No podemos salvar a nosotros mismos del pecado. Pero por la gracia de Dios podemos recibir salvación por la fe en Cristo Jesús, que Él hizo el trabajo en la cruz del Calvario. So the grip of sin is broken. If you trust Christ, sin cannot claim. Christ has put away sin forever by the sacrifice of himself. And that is the good news about sin. And here's more. Sin cannot hold you. You can never on your own overcome the power of sin in your life. None of us can work our way out of its grip. We cannot rise above it simply by trying harder. No amount of effort, no more good intentions will avail. But the moment a man trusts Christ as his personal Savior, then he is considered by God to be dead to sin. Paul, writing to the Romans, he writes in chapter 6 and verse 2 and 3, how shall we that are dead to sin live any longer therein? Know ye not that so many of us were baptized into Jesus Christ, were baptized into his death? El dominio del pecado fue quebrado. Si tú confías en Cristo, el pecado no te puede reclamar a ti, porque Cristo hizo a un lado el pecado para siempre, con el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Esas son buenas nuevas del pecado. Pero hay más. El pecado no te puede detener. Tú no puedes en ti mismo vencer el poder del pecado. Nadie puede. Nuestra salida de ese dominio en que nos tiene el pecado. No podemos subir sobre el pecado. No hay cantidad, ni esfuerzo, ni buenas intenciones que nos valgan para salir del pecado. Pero el momento en que la persona recibe a Cristo, el momento en que lo hace su Señor y Salvador, Dios lo considera como muerto al pecado. El apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, dice en Romanos 6, versículos 2 y 3, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? You see, Jesus' death did more than just deal with the penalty of sin. It dealt with sin's power as well.
God says each Christian is crucified with Christ, and therefore death is the power of sin. Sin has no more power over a dead person. It has no claim to power over a believer in Christ. Paul says in Romans 6:7, for he that is dead is free from sin. Cristo, la muerte de Cristo más que tratar con el pago del pecado. Trató con el poder del pecado. Dios ve a cada cristiano, cuando tú recibes a Cristo, como crucificado en Cristo. Y por lo tanto, muerto al poder del pecado. El pecado ya no tiene poder sobre una persona muerta y no tiene reclamo ni poder sobre aquel que está en Cristo. Porque dice Romano, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. If you are a believer in Christ, sin cannot condemn you. Jesus said, he that believeth on him is not condemned. John 3:18. Why? Because he is passed from death unto life. And sin can never separate the believer from the love of God. He can never threaten him with condemnation. He can never exact the supreme penalty of eternal death. Jesus has paid the price, and the wages of sin have been paid, and the gift of life is freely offered. El pecado ha separado, nunca puede separar al cristiano del amor de Dios. No puede amenazarlo ni condenarlo. No puede quitar la suprema penalidad de la muerte eterna. Cristo pagó el precio, fue a la cruz del Calvario. Y la Biblia dice que mejor por cuantos le han recibido, les dio vida eterna. Todo aquel que ha recibido a Cristo, dice la Biblia, tiene vida eterna. Y el libro de Juan nos dice, por cuanto todos le recibieron, a ellos, dice, les dio el poder de ser llamados hijos de Dios. No criaturas de Dios, hijos de Dios. Porque todos somos criaturas de Dios, porque es el Creador. Hijos, hubo un precio que se pagó. Ese precio fue la sangre de Cristo. ¿Conoces a Cristo? Do you know Christ? Is he real in your life? Have you received him as your own personal Savior? I'm going to pray. I'm going to pray the Lord's Sinner. The prayer, the sinner's prayer. And if you want to pray with me this prayer, join me as I pray for you in this moment. And pray with me this way. I am a sinner. I have disobeyed you. I have broken your commandments. I believe that Jesus died for me and rose from the dead for me. I believe that in his life and death and resurrection, my sins can be forgiven. Please, Lord, forgive me of all my sins. I confess Jesus as my Savior and Lord. Come into my life. Let your Spirit control me forever. Thank you for your forgiveness, for accepting me into your family, and for granting me eternal life. In Jesus' name. I'm going to say in Spanish now. You want to repeat with me? Repeat in Spanish. Dice, Señor, he pecado, te he desobedecido, he quebrantado tus mandamientos. Yo confieso que Jesús murió por mí, resucitó de entre los muertos por mí. Yo confieso que en su vida, muerte y resurrección, mis pecados son perdonados. Señor, perdóname de todos mis pecados. Confieso a Jesús como mi Salvador. Ven a mi vida. Que tu Espíritu more en mí para siempre. Gracias por tu perdón y por recibirme en tu familia y por darme vida eterna en Cristo Jesús. Amén.